No se preocupe, no se preocupe. Entonces, en el enfoque cuantitativo tenemos ya el experimento, ¿no? Entonces, esos elementos un poco para orientar, en todo caso, el desarrollo de nuestros constructos. Entonces, en el ámbito ya concreto de la parte metodológica es importante entender algunos elementos, ¿no? Esta sección, por ejemplo, es estructural para un buen proyecto de investigación porque va a detallar aspectos que definitivamente van a garantizar el logro de conseguir las respuestas a la pregunta de investigación identificada, ¿no? Entonces, cómo estudiar el problema, ¿no? Y por lo tanto, va a ser importante, ¿no? La parte, por ejemplo, de cómo estudiar el problema es tan importante como la parte de la obtención de los resultados. Entonces, desde ese ángulo, la importancia realmente es pues primordial para este componente. La metodología incluye básicamente una descripción de los medios generales a través de los cuales vamos a alcanzar los objetivos del estudio, ¿no? Incluye todo el componente de métodos, materiales, procedimientos, tareas, etcétera. Entonces, ya un poco en el marco del concepto, ¿no? Y creo que voy a un poquito retroceder. Ya en el marco del concepto, la metodología en sí misma constituye prácticamente una postura filosófica, ¿no? Esta postura filosófica lo que nos presenta y lo que nos informa es básicamente sobre el estilo de investigación que vamos a adoptar, ¿no? Entonces, este estilo de investigación obviamente va a estar determinado, ¿no? Por el diseño de la investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diseño de investigación, ahí entra el escenario, por ejemplo, del enfoque que vamos a aplicar para cada tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a trabajar sobre el enfoque, por ejemplo, de la búsqueda de la verdad, ¿no? O si no, basar nuestras acciones en términos de investigar una investigación objetiva, ¿no? Ya un poco en el escenario de la investigación, digamos, cuantitativa, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes porque justamente denotan ya un poco el escenario en el cual cada trabajo se va a enfocar, ¿no? O sea, básicamente lo que tenemos es en el ámbito metodológico de basar nuestras acciones en teorías y también en paradigmas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ya en el ámbito de las ciencias un poco exactas, donde abrazamos el enfoque cuantitativo, estamos trabajando básicamente sobre los experimentos, ¿no? Entonces, ese experimento ya en el plano un poco de la teoría, surge, ¿no? A través de todo el proceso, en todo caso, de la evolución en términos ya del conocimiento, y eso está ya un poco bien documentado a través del positivismo, ¿no? Donde básicamente el método científico, a través del planteamiento de la hipótesis y la comprobación de la hipótesis, refuerzan sus hallazgos. Entonces, ese es el elemento probablemente que vamos a trabajar en la parte cuantitativa. Mientras que en la parte cualitativa, obviamente que vamos a abrazar la parte del interpretativismo, ¿no? Eso conlleva, por ejemplo, básicamente a trabajar el terreno exploratorio y probablemente no con la estructura de los experimentos, pero sí con las observaciones, ¿no? Este es un elemento que caracteriza, este tipo de investigación caracteriza obviamente a las ciencias sociales, donde básicamente el objeto de nuestra investigación es el sujeto, ¿no? El comportamiento. Entonces, esos elementos obviamente van a tener sus particularidades, ¿no? Entonces, en ese terreno, básicamente lo que nosotros vamos a vertir ahora son algunas situaciones de las características que tiene que tener nuestro componente metodológico, ¿no? Bueno, decimos ahí un poco en el encabezado para ir describiendo
las declaraciones que vamos a ir presentando, ¿cómo debería contemplarse, ¿no? Una metodología en términos de algunos aspectos que definitivamente son importantes de considerar, ¿no? ¿Cómo debería ser una metodología efectiva? Por ejemplo, el enfoque metodológico general, ¿no? Entonces, ahí implica esto que en el plano ya de la ejecución, en el plano de la construcción, perdón, de este capítulo, nosotros tenemos que tener el cuidado de que cada pregunta de investigación ¿no? se desempeñe o se ligue o se desarrolle. Para cada pregunta de investigación tenemos que desarrollar un enfoque metodológico, ¿no? Entonces, si bien vamos a tener un paraguas general, tenemos que tener a la vez un enfoque metodológico para cada pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, ahí ese elemento tiene que ser bien, digamos, tomado en cuenta porque se supone que ese es uno de los aspectos que el panel o el comité de tesis va a revisar o va a verificar. Obviamente con las particularidades que va a implicar, ¿no? Este enfoque cuantitativo o cualitativo que acabamos de señalar, ¿no? Este es básico porque eso delimita, eso básicamente caracteriza a este tipo de intervenciones. Entonces, en términos del sujeto, en términos del procedimiento, eso va a considerar nomás el campo en el conocimiento en el cual se asienta. También va a ser importante el enfoque, ¿no? De ajustar el diseño general de la investigación, ¿no? Es indicar cómo el enfoque se ajusta al diseño general de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nosotros básicamente tenemos que preocuparnos de que el ambiente lógico, el ambiente operativo, el ambiente procedimental, el ambiente del uso de los instrumentos, el ambiente de la temporalidad, el ambiente que caracteriza todo el desempeño, tiene que definitivamente trabajar sobre el diseño, ¿no? O sea, ese diseño de la investigación tiene que interpretar todos esos otros elementos. Entonces, sus métodos deben tener una conexión clara con sus preguntas de investigación. Eso es un poco tal vez la declaración que resume la aseveración anterior, ¿no? Que los métodos deben tener una conexión clara con las preguntas de investigación y obviamente estos con la hipótesis, ¿no? Por en ese antecedente de que estos elementos están totalmente alineados. Haciendo un resumen de esta parte, tendríamos que señalar que tenemos que asegurarnos de que nuestros métodos realmente respondan a las preguntas. Parece un aspecto trivial, un elemento que muchas veces no lo consideramos como central porque obviamente hay tal vez escuelas en las cuales tenemos, ¿no? Un poco tal vez el vacío de no construir procedimentalmente estos desafíos. Entonces, pero sí es una situación evidente de que gran parte tal vez del rechazo o tal vez incluso considerar digamos, la situación del rechazo en sí, puede ocasionar este aspecto, ¿no? De que definitivamente existan vacíos en términos de la relación que deben tener las preguntas de investigación con relación ya al diseño de la investigación. Entonces, es un elemento que lo tenemos que también considerar como muy importante. En el plano ya de la recopilación de los datos, nosotros tenemos que tener el cuidado de describir los métodos en el detalle, ¿no? Un aspecto, una declaración recurrente que probablemente vamos a ir mencionando a lo largo de esta clase es el hecho de que la metodología básicamente que trata de responder al cómo tiene que tener como foco, como objetivo central, el hecho de darle prácticamente la receta, en otras palabras, a otro investigador que probablemente quiera reproducir, ¿no? El escenario de nuestro estudio. Entonces, es básicamente esa la analogía, ¿no? De estructurar una receta para que pueda llegar
a los mismos resultados, a las mismas conclusiones. Entonces, para ese efecto, se tiene que nomás tener el detalle de incorporar etapas en el ámbito del detalle, ya sea en el uso de instrumentos, ya sea en el uso de determinados procedimientos, ya sea en el uso, por ejemplo, de ciertos procedimientos estadísticos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el elemento de la replicabilidad. Entonces, acá, para efectos de garantizar ese elemento de que otro estudioso pueda reproducir, es importante que los métodos definitivamente en cada etapa sean pues del detalle para efectos de esa reproducción, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos hablando del dato y muchos aspectos probablemente obviamos, ¿no? El hecho de detallar, por ejemplo, algunos aspectos específicos de la toma de muestra, del tamaño de la muestra o del nivel de confiabilidad y simplemente aterrizamos con el tamaño de la muestra ya procesado. Entonces, son aspectos probablemente que en este caso no se deben obviar, no se deben pasar por de largo, porque son detalles que definitivamente van a contribuir a ese objetivo central que tiene este constructo, como es la replicabilidad, ¿no? Entonces, eh, en el ámbito ya de usar encuestas, en el ámbito de emplear entrevistas, cuestionarios, etcétera, entonces tiene que haber el detalle, sobre todo en el área cualitativa, porque en el área cuantitativa probablemente hay procedimientos estándar muy tradicionales que en algún caso pueden ser, esa recurrencia de mencionarlos puede, digamos, ser un poco abundar en la información. Entonces, en ese caso, procedimientos así muy estándar o muy, digamos, de uso corriente pueden de alguna manera tener una descripción algo sucinta, ¿no? Pero en el plano cualitativo, entonces los detalles que implica la particularidad, por ejemplo, de la situación del ejercicio de las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones o apelar a archivos en bibliotecas, etcétera, probablemente necesita el detalle necesario. También es importante ya en el proceso del análisis, ¿no? Explicar cómo piensa analizar e interpretar. Decíamos en una clase anterior que en términos, por ejemplo, de herramientas, hay esa especificidad, tanto para el ámbito cualitativo como el ámbito cuantitativo, ¿no? Probablemente todos nosotros tenemos esa familiaridad porque hemos atravesado, digamos, desafíos similares ya en etapas de formación anteriores. Entonces, hay una gama de procedimientos estadísticos que hoy en día prácticamente conducen a ese desafío, a alcanzar ese objetivo, por ejemplo, de ser digamos, desarrollar este análisis en el plano integral, ¿no? Desde presentar la mayor cantidad posible de variables en términos de la inferencia. Entonces, hoy en día hay esa posibilidad, ¿no? El manejo de datos multivariados, el manejo, por ejemplo, de procedimientos específicos para ver tendencias, para ver, por ejemplo, relaciones en términos de múltiples variables, combinada a la presencia de las observaciones en términos de su contribución, hoy en día son eficientes, ¿no? Y incluso tenemos la posibilidad de acceder a ayudas gráficas que nos permiten en la interpretación de esos elementos, ¿no? Lo mismo existe en el plano del componente cualitativo, softwares muy específicos para el desarrollo prácticamente de esta tarea de analizar en el área en el área cualitativa. Entonces va a ser importante que en esta parte tengamos también el cuidado de mencionar el detalle, ¿no? De cómo se va a analizar. Entonces, el hecho de señalar, por ejemplo, un procedimiento en términos del análisis va a ser fundamental, porque probablemente si obviamos ese aspecto, el empleo de otra herramienta o de otro procedimiento
puede no llegar, digamos, un poco a identificar las tendencias o, por ejemplo, a relacionar tal vez de otra manera, etcétera. Entonces, ese es un elemento que tiene que quedar bien detallado en términos del planteamiento ya de la construcción, ¿no? De cómo es que se va a analizar. Ya la interpretación en función, obviamente, a la herramienta aplicada, probablemente es el otro aspecto que hay que cuidar, ¿no? Entonces, en todas las etapas en términos de este constructo, va a estar también el componente de la revisión de literatura, ¿no? Porque no olvidemos que determinados procedimientos necesiten o requieran, en todo caso, de una base fundamentada para efectos de su descripción, ¿no? Porque probablemente el investigador no es un experto en la parte estadística, entonces va a requerir, ¿no? Va a necesitar apelar a la revisión de literatura para efectos, obviamente, de enriquecer su explicación sobre el proceso ya de la interpretación, ¿no? Porque muchas salidas de los softwares probablemente tienen esa especificidad en términos de interpretación. Entonces, la ambición de prácticamente explotar la totalidad de los resultados expresados en gráficos o en tablas, etcétera, va a depender mucho de una compenetración, de una profundización en términos de algunos elementos que probablemente tienen esa especificidad ya prácticamente en la propuesta, ¿no? Del procedimiento estadístico en particular. Son elementos que estamos describiendo porque ese es el nivel, eh, digamos, de detalle que requiere un proceso de construcción de un capítulo como es la parte de metodología, ¿no? Entonces, va a ser importante señalar, por ejemplo, algunos aspectos relacionados a la temporalidad, porque no olviden que estos procedimientos, conforme va avanzando el tiempo, también van mejorando, ¿no? Entonces, es un elemento que creo que siempre tiene que estar ahí para efectos de proporcionar, obviamente, el escenario temporal en el cual se ha desarrollado, ¿no? En una metodología, en una metodología, eh, el aspecto de proporcionar antecedentes y fundamentos va a ser necesario, ¿no? No olvidemos el hecho de que determinados procedimientos pueden ser novedosos, ¿no? Pueden ser noveles. Entonces, va a requerir nomás de trabajar, por ejemplo, algunos antecedentes, proporcionar algún racional para efectos de su uso, ¿no? Y creo que eso va a enriquecer enormemente, ¿no? La calidad de nuestro trabajo. Entonces, muchos elementos pueden ser familiares para aquellos colegas que probablemente tienen, digamos, profundidad o de alguna manera tienen expertise en el tema, pero probablemente no ese es el caso para un público general, incluso académico, y para ese efecto siempre va a ser necesario, ¿no? Introducir algunos antecedentes, proporcionar, fundamentar de por qué se ha utilizado ese procedimiento. Entonces ahí esgrimimos un aspecto racional de su uso, ¿no? Y también va a ir un poco relacionado al área o al campo de la investigación, ¿no? Normalmente las ciencias sociales y humanidades requieren más explicación que probablemente las ciencias que pertenecen al método un poco de experimentación cuantitativa, ¿no? Entonces, ese es un escenario que sí también hay que tenerlo muy en cuenta y incluso si hay la posibilidad de darle o de proporcionar al lector una justificación para la selección, por ejemplo, del sujeto, va a ser importante, ¿no? Porque ese escenario, no tenemos que perder de vista el escenario de que este documento, en su parte metodológica, tiene que tener
básicamente la opción de replicabilidad, ¿no? Esa es la palabra que en realidad resulta ser el objetivo fundamental, ¿no? De diseñar una metodología detallosa, específica, objetiva para efectos de, digamos, de alcanzar ese hito que definitivamente en términos de su construcción se pretende en este capítulo. También debemos, bueno, no todo está a disposición, ¿no? Como en cualquier emprendimiento, pueden ocurrir algunos factores imprevistos y eso es normal, ¿no? Una situación de provisión de un equipo, la situación de, por ejemplo, tener al alcance un determinado sujeto o un grupo o una población identificada que puede tener alguna situación, por ejemplo, de cambio inesperado, ¿no? Entonces, una serie de, digamos, de eventos imprevisibles pueden influir, pueden definitivamente conducir a una situación tal vez de dificultad en la completación de nuestro emprendimiento. Entonces, la parte de metodología debe también abordar esos elementos, ¿no? De posibles limitaciones. Entonces, puede existir estas limitaciones ya en el terreno práctico y pueden afectar nuestro estudio. Entonces, eso debemos considerarlo, ¿no? Para efectos de aplicar un plan B o una situación, por ejemplo, que no comprometa la calidad del dato, que no comprometa, obviamente, el responder a las preguntas de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es bueno considerar el hecho de narrar, o de explicar cómo es que usted controlará o cómo ve el manejo de los posibles eventos imprevisibles, ¿no? Entonces, cómo va a manejar, por ejemplo, los niveles de error, cómo va a manejar datos confundidos, etcétera. Entonces, son elementos que en el momento ya de estructurar esta parte tienen que ser también muy bien considerados. Hay algunos consejos muy prácticos que también tienen que ser puestos en la práctica, bueno, valga la redundancia. Entonces, y es el hecho de tener, ¿no? Una secuencia de eventos, ¿no? Si es posible, diseñar un aspecto de incorporar, por ejemplo, una secuencia de eventos en términos de un flujo de acontecimientos y tal vez en esa línea, ¿no? De las subsecciones. Esto puede ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias exactas, estas secciones pueden incluir sujetos, diseños, aparatos, instrumentación, procesos, análisis y otros, ¿no? En las ciencias sociales, estos pueden, en todo caso, incorporar, por ejemplo, apartados que pueden incluir selección de participantes, ¿no? Cómo se va a estructurar, cómo se va a elegir a esos participantes, ¿no? Ahí, obviamente, existirán consideraciones, por ejemplo, ya del tipo de muestreo o situaciones relacionadas a la disponibilidad o la conveniencia, etcétera. Son elementos que obviamente lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando estemos viendo ese componente de muestreo. Sin embargo, el proceso, por ejemplo, de las entrevistas, cómo es que se va a realizar la entrevista, por ejemplo, piloto, la entrevista central, los perfiles, el marco interpretativo y analítico, métodos de análisis cualitativo. Bueno, esos elementos son consejos muy constructivos para efectos de enriquecer, ¿no? la construcción de este componente. Entonces, para ser un poquito más sistemáticos en términos de la construcción, dividir por subsecciones sería muy conveniente, ¿no? Obviamente que en esta parte, cuando nosotros, digamos, tratamos de eficientizar por ejemplo, en la parte de humanidades, estas secciones pueden incluir investigación académica, investigación de archivos, orientación teórica, etcétera. Entonces, son elementos que prácticamente tienen que tener una descripción ya en el proceso mismo de desarrollar de atravesar estos desafíos. Entonces, nosotros tenemos que tener presente de que cada elemento de la construcción, en todo caso de la parte del componente metodológico,
también requiere de literatura. Entonces, no es un proceso donde definitivamente el experto, por muy experto que uno sea, va, digamos, un poco de memorias. No, es un proceso de documentación de todas las acciones que uno va a tomar en el momento ya de operativizar eso, ¿no? Entonces, ese es el elemento que también va a requerir, ¿no? De que cada paso sea prácticamente considerado en base a una fundamentación, en base a un soporte de revisión también de literatura, ¿no? Bueno, está también este consejo, ¿no? De anticiparse y adelantarse a las inquietudes metodológicas de la audiencia. ¿Esto qué implica, no? Si la audiencia, por ejemplo, puede tener un problema con una faceta de la metodología, entonces, bueno, hay que admitir esa dificultad y justificar su enfoque, ¿no? Cuando decimos audiencia, entonces nos referimos un poco al individuo que probablemente va a estar trabajando en la cualificación de nuestra propuesta, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, al componente del panel de asesores o al panel de la tesis que prácticamente va a estar verificando, ¿no? La factibilidad de realización de nuestra propuesta de investigación, ¿no? Entonces, en esos casos, siempre ser más acertar con la aceptación, ¿no? Porque el proceso, obviamente, de capitalizar también la experiencia de ese panel va en esa línea, ¿no? De admitir dificultades y justificar su enfoque. Su metodología, si su metodología puede anticipar problemas, entonces demuestre por qué seguir la metodología, ¿no? Supera el riesgo de que surjan estos problemas. Entonces, como el investigador va a ser el que conoce a la profundidad, obviamente, el proyecto y todos aquellos detalles de llevarlo a la práctica, entonces nosotros también tenemos que, obviamente, justificar, ¿no? El hecho de, digamos, de continuar, ser persistentes en la aplicación de un componente metodológico, porque definitivamente tal vez contamos con el soporte para ese efecto. Ya un poco con algunos aspectos de forma. En términos de los capítulos anteriores, probablemente la característica era otra, ¿no? En la revisión de literatura, por el hecho mismo de consultar, analizar información crucial para nuestro problema de investigación, hemos descrito los escenarios, los acontecimientos, los hechos, los hallazgos, las conclusiones, obviamente en una temporalidad, ¿no? Pasada. Entonces, en el capítulo de la metodología, entonces el tiempo tiene que tener, bueno, es un aspecto de forma, ¿no? Pero el tiempo, hay que tener mucho en plantear el tiempo y el tiempo es un planteamiento en términos del futuro, ¿no? De qué va a suceder. Todo tiene que ser, toda la construcción de este capítulo tiene que ser consistente en términos del uso del tiempo. Entonces, bueno, como este es un documento que se denomina proyecto o propuesta de investigación o propuesta de tesis doctoral, entonces asumimos que prácticamente esa consistencia debe estar a través de toda la construcción, ¿no? En tiempo futuro. O en algunos casos en tiempo presente, ¿no? Entonces, esos elementos a manera, obviamente, de recomendaciones de forma. Los constructos tienen que estar en tercera persona, ¿no? Normalmente en estos documentos técnicos evitamos, ¿no? La primera persona, ¿no? Yo haré, no, eso no existe, ¿no? Entonces, siempre en una situación de tercera persona. Nuestro trabajo tiene que tener una construcción en su parte metodológica muy objetiva, ¿no? Creo que este es uno de los aspectos que probablemente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de plazos, de vencimiento de plazos, o por la situación de una sobrecarga en términos de trabajo, descuidamos, ¿no? El hecho de ser objetivos, ¿no? Y introducimos generalizaciones en nuestra construcción. Entonces, es un aspecto que definitivamente descalifica nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo en un capítulo como este, donde prácticamente
el énfasis está en el detalle, por ese mismo hecho de que estamos mencionando el término, ¿no? De replicabilidad. O sea, esa respuesta, el cómo con el objetivo de replicar, definitivamente encuentra acá un vacío enorme, ¿no? Si la generalización está presente en nuestro trabajo, entonces eso va a ser rápidamente identificado por el asesor o por el comité de la tesis. Entonces, implica, bueno, este desafío de tener un proyecto de investigación con detalles que definitivamente estructurales que el revisor o el asesor o el comité de tesis lo va a considerar favorablemente, requiere de tiempo, ¿no? Requiere del detalle, requiere de la paciencia de verificar cada constructo. Entonces, el incurrir en generalizaciones es pues muy fácil de identificar. Entonces, es un elemento que puede, en todo caso, dificultar su aprobación. Entonces, en esa línea, la recomendación, obviamente, es que este documento evite generalizaciones y sea objetivo. Y el hecho de ser objetivo implica entrar en el detalle preciso, ¿no? Entonces, si por alguna situación de tiempo, prácticamente este es un detalle que probablemente puede minar la calidad de nuestro trabajo, pues hay que tomar las previsiones de tiempo para construirla, ¿no? Entonces, ese es un aspecto creo que muy importante. Es de forma, sin embargo, es muy importante, ¿no? El evitar generalizaciones. Bueno, ser específico sobre los detalles va en esa misma línea, ¿no? Eh, bueno, este término ya lo hemos introducido, ¿no? La replicabilidad. Entonces, va relacionado a ese proceso, ¿no? De dar los detalles, descripción detallada de cómo se va a realizar la investigación. Entonces, proporcionar las explicaciones que permitirán a los lectores reproducir las condiciones exactas del estudio original, va, digamos, conducir a tener pues un documento que definitivamente no ha escatimado en los detalles, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, en la parte de ciencias exactas, cuando trabajamos sobre los componentes, por ejemplo, de los materiales, etcétera, simplemente señalamos, ¿no? Una situación del material genético así de manera enunciativa, ¿no? Incluso las variedades, tantos, digamos. Pero eso en un nivel ya de posgrado no es admisible, ¿no? Ahí tiene que haber el detalle de cómo ha accedido ese material genético, porque no olvidemos que si nosotros vamos a apuntar a una publicación y a una publicación doble ciego, entonces hay detalles que tenemos que cuidar, porque no olvidemos el hecho de la propiedad intelectual, ¿no? El acceso a esos elementos realmente amerita un cuidado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, obviamos el hecho de mencionar de dónde o quién o cuándo nos ha sido facilitado ese recurso genético, ese material genético, sea una crianza, sea un animal para efectos de laboratorio, etcétera. Entonces podemos incurrir en algunas situaciones que probablemente puedan causar dificultad en el momento mismo de administrar ya, digamos, la información, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se tiende, ¿no? En términos de herramientas, por ejemplo, en el componente estadístico, a tener acceso y mencionarlo, pero ya con el cuidado de tener la licencia o el acceso a esa licencia a través de la entidad matriz, etcétera, ¿no? Porque una mención de un software no autorizado en un documento de publicación o una publicación científica de circulación global, entonces puede traer consecuencias de, digamos, transgreder derechos de autor, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día son muy amenos el uso de paquetes que son de, digamos, de acceso libre, ¿no? Y afortunadamente en el campo estadístico, pues hay un número muy interesante de ese tipo de herramientas y entrando con mucha popularidad a ser adaptados en todos los campos del conocimiento, ¿no? Y ustedes tienen, digamos, esa facilidad, ¿no? De acceder a esas herramientas, obviamente con el desafío, ¿no? De también, digamos, dominar el uso de los mismos, ¿no? Eso obviamente es parte también del avance curricular y uno de esos, por ejemplo, es ERE, ¿no? Hoy en día este paquete realmente tiene una aplicación, pero
muy, muy interesante en todas las áreas del conocimiento humano y creo que es pues una herramienta que tiene, digamos, todas esas variantes para las ciencias sociales, las ciencias exactas o para el análisis cuantitativo que fácilmente puede ser accesible y mencionado, ¿no? En términos de nuestro documento, porque ahí nosotros tenemos un software que es pues que tiene esas características, ¿no? Que si lo mencionas, obviamente con la recomendación que el autor está indicando en términos de cómo debe citarse, entonces no hay ninguna dificultad. Entonces, son elementos que tienen que quedar realmente comprendidos en términos de por qué se requiere también el detalle en algunos aspectos, ¿no? Esos elementos van a ser muy importantes al momento de garantizar la replicabilidad. No está por demás tener, digamos, un control interno, ¿no? De la construcción del capítulo de metodología. Bueno, esto solamente es un listado, probablemente no incluye la particularidad de cada uno de los campos del conocimiento. Sin embargo, es importante, ¿no? Cada constructo, incluso más cuando estén redactando la tesis, tiene esa misma estructura, ¿no? Introducción, antecedentes, cuerpo, conclusiones y resumen. Cada constructo, ¿no? Y probablemente por el tipo de experiencia que hemos tenido en términos de estos desafíos de generar documentos de investigación, en algunos casos los hemos obviado. Hay muchos colegas que probablemente han obviado, pero cada constructo, sobre todo en la tesis, tiene que tener ese componente, ¿no? Introducción, ¿no? Antecedentes, cuerpo, todo el desarrollo obviamente del aspecto que atinge a la especificidad del constructo y tiene que nomás terminar con su conclusión y resumen. Eso es lo ideal, ¿no? Porque eso es lo que realmente hace atractivo la lectura. Entonces, en este caso, va a ser muy recomendable, va a ser muy positivo el tener un esquema, ¿no? Para efectos de construir. Bueno, esto no quiere decir, digamos, que cada uno tiene que poner un índice, no, ni mucho menos. Esto solamente es un aspecto, por ejemplo, para identificar algunos componentes que probablemente ameriten incluso ser como subtítulos o subsecciones, digamos, ¿no? Entonces, una introducción a la parte metodológica fundamental, ¿no? Tal vez no con ese subtítulo de introducción, sino un párrafo que definitivamente cumpla ese rol de introducir, de cómo se va a plantear el aspecto de la metodología, ¿no? Los antecedentes, ¿no? El diseño de la investigación, fundamental, ¿no? La población, de dónde, qué tipo de población, la muestra, los participantes, ¿no? La intervención, los materiales, la instrumentación, ya el procedimiento en sí, la recolección de los datos, cómo se va a analizar los datos y el resumen, ¿no? Entonces, esto es un escenario donde nosotros no tenemos que perder de vista cada detalle del proceso de desarrollo de nuestro capítulo y por lo tanto tener un esquema, obviamente, de lo que vamos a estructurar, de lo que vamos a construir, va a ser muy importante. Y va a ayudar mucho porque si uno va avanzando de manera sistemática, los detalles obviamente no se van a escapar, ¿no? Entonces, eso para efectos de recomendarlo. Bueno, probablemente por la situación un poquito de experiencia que ya cada uno de nosotros ya lleva, digamos, con relación a haber estructurado una tesis de pregrado, una tesis de posgrado, no estamos entrando en el detalle, ¿no? De cada uno de los componentes, ¿no? Porque no es nuevo, al contrario, es una reafirmación de algunos conceptos, es una ampliación de algunos elementos que probablemente ya no podemos descuidar en una tesis, por ejemplo, de posgrado a nivel de doctorado. Entonces, pero sí no estamos, digamos, en una situación de desconocimiento. Entonces, un poco para reforzar ese recordatorio, acá lo que tenemos es una especie de mapa, ¿no? De lo que es la metodología de investigación, ¿no? ¿Qué aspectos deberíamos cuidar, por ejemplo, en cada uno de esos componentes, ¿no? Como es, por ejemplo, el tipo de investigación, ¿no? Ahí definitivamente hemos estado hablando de una investigación en todo caso experimental, ¿no? En el plano
las áreas que van a apelar a lo cuantitativo. Sin embargo, esto no es lineal, ¿no? Sabemos muy bien que la investigación, el enfoque cuantitativo, bueno, las variables las manejamos en el terreno, por ejemplo, de las ciencias duras, manejamos variables tanto cuantitativas como manejamos variables cualitativas. En otras palabras, tenemos una composición mixta, ¿no? Entonces, va a ser importante tener presente, digamos, esta clasificación, ¿no? Cuando hablamos de investigación experimental, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una variable independiente, a una variable dependiente, ¿no? A un grupo experimental, a un grupo control, ¿no? Entonces, son elementos que prácticamente caracterizan, ¿no? A este tipo de investigación experimental. Por el otro lado, en términos del, por ejemplo, de la investigación no experimental, estamos hablando de estudios de caso, de entrevistas, de encuestas, de estudios correlacionales, de observaciones, estudios de archivo, etc. Bueno, estos también son elementos característicos de este tipo de intervención no experimental, ¿ya? Ese es un elemento que vamos a necesitar tenerlo bien claro al momento también de estructurar nuestro componente de materiales, perdón, de metodología de la investigación, ¿no? En términos de metodología, entonces, ya nosotros tenemos, por ejemplo, el escenario de manejar poblaciones y muestras, las variables, ¿no? Controladas, no controladas, la validez, la confiabilidad, la hipótesis, ¿no? Y en términos de la población y muestra, básicamente vamos a encontrar, ¿no? Estudios transversales, estudios longitudinales, estudios de secuencia longitudinal, etc. Hablamos también del tipo de dato. Va a ser importante que nosotros tengamos, por ejemplo, pleno dominio sobre la clasificación de los datos cualitativos, ¿no? Cuando hablamos de los datos cualitativos, nos estamos refiriendo a las encuestas abiertas, a los estudios de caso, a las entrevistas o los autoinformes, al grupo focal, ¿no? Que pueden básicamente proporcionar este tipo de datos. Cuando hablamos de datos cuantitativos, definitivamente nos estamos refiriendo a datos cuantitativos subjetivos, a datos cuantitativos objetivos, ¿no? Bueno, este es un elemento básicamente para reforzar, ¿no? La construcción del componente, sobre todo del planteamiento de la herramienta de los modelos estadísticos y también sobre un poco facilitar el escenario de plantear ya la situación del análisis y la interpretación de los datos, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos, por ejemplo, del error, fuentes de error, ¿no? El efecto experimental, el efecto placebo, el efecto, por ejemplo, de las características de la demanda, etc. Cuando hablamos en términos del error, tamaño de la muestra pequeño, tamaño de la muestra conveniente, entonces pueden obviamente tener una característica bien específica en términos de analizar las fuentes de error en la cual obviamente podemos incurrir. Por el otro lado, también tenemos, por ejemplo, la situación del análisis ya de los datos, ¿no? En todo caso, tenemos, por ejemplo, la parte gráfica, ¿no? Gráfica de barras, histogramas, gráfico de líneas, etcétera. Y ya en el plano analítico, bueno, estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, si el elemento que estamos trabajando es descriptivo, o ya elementos de probabilidad para efectos de análisis de varianza, análisis de covarianza, o análisis de relación, etcétera, ¿no? Tanto en el terreno univariado como en el terreno multivariado, ¿no? No podemos descuidar los aspectos de la ética, entonces ahí tenemos nomás el hecho de considerar estos aspectos, ¿no? Ya sea en el plano del rol que desempeña el experimentador y también por la situación de los derechos, ¿no? De los participantes. Entonces ahí, por ejemplo, en la parte correspondiente al participante va a ser importante considerar, por ejemplo, la confidencialidad, ¿no? Sobre todo en el aspecto cualitativo es importantísimo, ¿no? La privacidad, la participación voluntaria, el derecho a abandonar, el consentimiento informado, el engaño, etcétera. Entonces, son elementos que en el momento mismo de considerar el detalle de la construcción del método de análisis, del planteamiento de las encuestas, etcétera, los tenemos que considerar. Entonces, creo que este resumen probablemente pueda ser un poco de utilidad. Muy bien, colegas, entonces, como les decía, vamos a trabajar en algunos aspectos con algo más de detalle, ¿no? Entonces, ya haciendo un resumen,
lo que tenemos en realidad es pues un desafío en términos básicamente de plantear todos aquellos componentes estructurales de la parte de introducción, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado en algunos aspectos estructurales, repito, no en el detalle que probablemente ameritaría tener una exposición, digamos, de manera primicial al tema, ¿no? Este es un tema que definitivamente es conocido por todos nosotros, ¿no? En su tesis de maestría ustedes han planteado un trabajo de investigación, una tesis de maestría, probablemente ahí han ganado mucha experiencia en términos de sus publicaciones. Muchos de los colegas probablemente tienen mucha exposición, ¿no? A la situación de, digamos, de socializar sus investigaciones a través de publicaciones. Entonces, son elementos que ayudan mucho y, repito, no hemos ido en el detalle que probablemente implicaría una situación primicial, sino hemos ido con una situación un poquito más relacionado a lo estructural, ¿no? Ahí donde tenemos todavía algunos desafíos. Hemos ido trabajando la parte de la introducción, sus componentes, sobre todo la identificación del problema, ¿no? Entonces, esta identificación del problema implica una serie de elementos para efectos, obviamente, de identificar con éxito ese tema de investigación y hemos un poco enunciado algunos criterios que caracterizan o que deben caracterizar, deben ser las características de ese problema de investigación, ¿no? Entonces, los hemos visto desde diferentes ángulos, desde el elemento, por ejemplo, novedad, el elemento de la originalidad, hasta el escenario, por ejemplo, de que a uno le proyecta para una expectancia laboral, ¿no? Hemos visto las preguntas de investigación, ¿no? Entonces, una vez identificado el problema de investigación, hemos visto la derivación de las preguntas de investigación ya para el elemento de enfoque en términos de lo que realmente vamos a nosotros trabajar, ¿no? En términos de actividad en nuestra tesis. Entonces, esos elementos los hemos visto en la introducción y ese constructo definitivamente es importante y es el primer componente. Luego hemos trabajado sobre la parte de la revisión de literatura, ¿no? Hemos hecho alguna situación de identificar elementos que son importantes en la revisión de literatura, ¿no? Y hemos indicado que el rol de este componente es básicamente identificar vacíos, ¿no? Del conocimiento, identificar la situación de un espacio para, obviamente, incorporar nuestra actividad investigativa, ¿no? También tiene obviamente otros aspectos a favor, ¿no? Y el hecho de tener, por ejemplo, una situación de fortalecimiento de conocimientos en el ámbito técnico a través, obviamente, de haber sido expuestos a esa lectura y tener, pues, ya prácticamente un dominio, ¿no? Sobre la base conceptual de ese tema, ¿no? Hoy estamos viendo algunos aspectos relacionados a la parte metodológica, ¿no? Estamos sugiriendo que definitivamente hay necesidad de, digamos, de estructurar un esquema y un esquema para que definitivamente tengamos una organización sistemática. Y el elemento que estamos enfatizando y reiterando es el hecho de que este desafío de la parte del capítulo 3, que va justamente muy ligado a la pregunta del cómo, tiene que tener elementos que permitan a un investigador X reproducir los mismos datos, los mismos resultados, llegar a las mismas conclusiones. Parece una narración, digamos, muy soñadora, digamos, ¿no? Pero ese es en realidad ¿no? El trasfondo de este capítulo, ¿no? Entonces, ahí el escenario de este capítulo tiene sus particularidades, ¿no? Entendemos muy bien que hay colegas, bueno, la composición de los integrantes de este módulo es multidisciplinario, ¿no? Entonces, tenemos la particularidad, por ejemplo, de algunos colegas que van a trabajar en el ámbito relacionado más que todo a la parte de la investigación cualitativa, ¿no? Hay colegas que pertenecen a las ciencias duras y van a trabajar en el componente cuantitativo, ¿no? Entonces, también vamos a trabajar con carácter, digamos, mixto, porque sí hay la posibilidad de encontrar, por ejemplo, en los experimentos, en los desafíos de cada área, la posibilidad de hacerlo,
digamos, de contar, ¿no? Con escenarios de ambos enfoques. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito ya como una especie de herramienta, una especie de soporte que prácticamente también va a fortalecer el trabajo. Entonces, hasta esta parte, hasta la parte metodológica, en realidad tenemos un desafío, ¿no? Y es que en realidad la meta y el objetivo del módulo es contar con un documento de proyecto de investigación, ¿no? Consolidado. La próxima semana tenemos esa actividad y, bueno, pues el aporte del módulo tiene que ser el hecho de contar, por ejemplo, con un problema de investigación ya bastante, digamos, trabajado, con las preguntas de investigación planteadas. Si esos dos elementos ya prácticamente los tenemos avanzados en un 90 o en, digamos, en un 80-90%, entonces probablemente nos estemos ya en una situación o estemos en una situación de respirar un poco con tranquilidad, ¿no? Porque se supone que esos elementos van a nomás conducir a la estructuración prácticamente del resto del documento, que es ya más procedimental, es más, digamos, cuidar el detalle, el arte de poner las cosas, digamos, en una dimensión que básicamente estamos buscando, ¿no? Entonces, pero sí, hasta esta parte tendríamos más o menos el constructo, ¿no? Del perfil. La introducción que conlleva todos esos componentes ya básicamente que hacen a este capítulo, la parte de referencias de literatura y la parte metodológica. Entonces, lo que vamos a trabajar de aquí para adelante va a ser en algunos componentes que probablemente van a fortalecer, ¿no? La parte de procedimientos, la parte de, por ejemplo, cómo ver el dato, cómo analizar el dato, cómo vamos a interpretar el dato, etcétera. Entonces, esos detalles probablemente también se van a anexar, se van a, digamos, vamos a, en todo caso, consolidar con estos detalles y el documento que lo vayamos, digamos, trabajando en esos 3 capítulos, ¿no? Entonces, eso es un poco para hacer un escenario de dónde estamos. Y lo que vamos a ver a continuación, colegas, va un poco ya a trabajar en el detalle de algunos aspectos que probablemente necesitan un refrescamiento, ¿no? Porque también en el curso, probablemente por el nivel ya de experiencia en este tipo de desafíos, hay una, digamos, riqueza enorme, ¿no? En términos de conocimientos estadísticos, metodológicos, etcétera. Entonces, sin el ánimo de cansarlos, lo que vamos a hacer es revisar algunos detalles conceptuales en esta clase de la parte de muestreo. La siguiente vamos a ver la parte de el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo. Vamos a ver algunas herramientas, ¿no? En términos de estos enfoques, un poco ver algunas situaciones de disponibilidad, por ejemplo, de softwares, algún escenario que probablemente nos permita, si el digamos, los componentes del curso, digamos, lo solicitan así, incluso ver, ¿no? Un ensayo, digamos, una validación de un procedimiento, digamos, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, esos elementos los vamos a trabajar de aquí adelante. Sin embargo, paralelamente vamos a ver ya, ir verificando el hecho del avance, ¿no? De este documento. Entonces, que es, creo que uno de los aspectos que en este momento, digamos, se convierte en la prioridad número 1, ¿no? Como un producto del curso, porque definitivamente el curso debería, en todo caso, derivar, ¿no? En que los integrantes definitivamente alcancemos a tener un documento ya medianamente definido para que en función a eso vayan sucediéndose los eventos futuros y las orientaciones que se den, por ejemplo, en tesis 2 o en los cursos correspondientes, definitivamente vayan ya un poco en el terreno del avance, ¿no? En el terreno ya de ir generando, por ejemplo, ya la construcción de los componentes del documento final, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ambición y espero que también tengamos un poco la sintonía en términos de ese objetivo y podamos tal vez a la siguiente semana estar, digamos, con ese alcance, ¿no? Eso, colegas, entonces,
un poco para seguir con nuestro trabajo, dado ese repaso, entonces vamos a hoy chequear algunos aspectos que conciernen a la parte de muestreo, ¿no? Sobre todo vamos a revisar algunos conceptos para que probablemente si se da el escenario particular ya un poco fuera de clases, veamos también de cómo plantear la fórmula, cómo plantear el escenario de la muestra piloto, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí vamos a trabajar ahora sobre esos aspectos del muestreo. Bueno, el muestreo, colegas, definitivamente tiene una finalidad, ¿no? Y todos nosotros probablemente hemos estado, ¿no? En estos desafíos de establecer un tamaño de Doctor, muestra. doctor, Sí, adelante. disculpe, por favor. Hay un participante que está con su video prendido y prácticamente sería que lo anule a Félix Maita, por favor. Ah, Usted puede apagar la pantalla del señor. Y prácticamente toda su magistral exposición pues, está perjudicándole. ok, a ver, yo no lo veo. A ver. Félix Maita. Ahora sí, ¿está bien? Nada, doctor, se lo sigue viendo el hombre. Si no, no lo veo en la lista. Ok, ahora sí. Está bien, ¿no? Sí, ya no se ve en la pantalla, doctor. Ok, gracias. Bueno, entonces estamos en esta parte del muestreo. Bueno, el escenario muestreo es sumamente importante y en muchos escenarios, en muchas ocasiones define el éxito de nuestro trabajo, ¿no? Porque, bueno, todos entendemos que la estadística tiene un fin supremo y es prácticamente el aproximarse a los parámetros poblacionales a través del estadístico, ¿no? Entonces, en ese desafío, el estructurar una muestra es vital, ¿no? Y por eso es que hay, por ejemplo, en el ámbito estadístico, un detalle, pero un avance muy impresionante en términos de teoría de muestreo, ¿no? Entonces, las metodologías, por ejemplo, para ser precisos en ese escenario, bueno, están bien avanzadas, ¿no? Pero en términos generales, lo que pretendemos con el muestreo es, pues, eficientizar tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar una población a través de un censo, ¿no? Uno de los escenarios es tiempo. El otro escenario, tal vez más importante, es el económico, ¿no? Porque nosotros, para efectos de estudiar una población a la cual pretendemos incluir en términos de nuestras conclusiones, probablemente puede ser, digamos, complicado acceder a la población, ¿no? Entonces, el económico, el tiempo, son algunos criterios que definitivamente hacen de esta herramienta sumamente importante. Entonces, el objetivo final, entonces, es realizar un proceso de muestreo estructural. Bueno, para ese elemento nosotros obviamente vamos a emplear una metodología específica, ¿no? Obviamente en función de las características de la población. Entonces, estructurar la muestra, ¿no? Estimar los estadísticos y con esos estadísticos realizar la inferencia. Entonces, ese es el proceso de muestreo, así un poquito en palabras resumidas, ¿no? Entonces, ese elemento del muestreo tiene que realmente permitirnos acercarnos a los parámetros poblacionales. Entonces, si con nuestra muestra adecuada al grado de variabilidad de la población que estamos considerando, va a ser realmente procedimentalmente, estadísticamente bien llevado a cabo, entonces vamos a tener una inferencia excelente, ¿no? Vamos a poder aproximarnos a los parámetros poblacionales y con eso vamos a
permitir que nuestro documento realmente sea, pues, digamos, un aporte muy significativo al campo o al campo de conocimiento. Entonces, esa es la importancia del muestreo. No es un procedimiento estadístico que por exquisiteces de la ciencia lo hacemos. No, no es un elemento trivial, es un elemento estructural para tener calidad en nuestros datos, ¿no? Entonces, en la medida en que este muestreo sea bien llevado a cabo, dadas las características de la población, entonces nosotros vamos a poder respaldar con índice de confiabilidad, ¿no? Con índice de error, que son los elementos que nos van a, obviamente, respaldar, ¿no? En nuestras conclusiones. Entonces, ese es el elemento que creo que tenemos que considerar a la hora de plantear esta herramienta. Entonces, bueno, es por demás, digamos, incidir en algunos otros criterios, pero básicamente es tiempo, es el factor económico, es el factor, por ejemplo, relacionado ya al procedimiento mismo que hacen que este elemento sea pues vital, ¿no? Bueno, para efectos de llevar a cabo un proceso de muestreo hay algunos que están listados en nuestra presentación, en la vista, y es, por ejemplo, revisar los objetivos de nuestra investigación, ¿no? Eso es el punto de partida. Tenemos que tener pleno conocimiento de los alcances de ese objetivo de nuestra investigación. ¿Qué información es la que vamos a obtener, ¿no? Que determinar la información a ser obtenida, ¿no? Obviamente, cada ámbito, cada área del conocimiento tiene ya plena, digamos, plena proyección del tipo de información que está buscando, ¿no? Va a ser importante como una etapa o como un paso para efectos de plantear o practicar el muestreo, el establecer el método de medición, ¿no? Definir la población a ser muestreada y las unidades de muestreo, determinar el grado de precisión deseado y también definir el marco de muestreo. Bueno, esos son algunos criterios para efectos de explicar los pasos, ¿no? El otro elemento sumamente importante en esta etapa es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de estudio, ¿no? Dependiendo también el área en el cual esté involucrado. Como ustedes también conocen, bueno, la situación de la estadística no simplemente es pues para efectos de tener una información sobre una determinado enlace en una contienda electoral, ni mucho más. La estadística definitivamente es pues la herramienta que nos permite planificar, que nos permite generar estrategias, que nos permite en todo caso generar políticas. Bueno, la estadística es una herramienta pero fundamental, ¿no? Bueno, en algunos escenarios tenemos estadísticas que son muy confiables, ¿no? Porque probablemente una oficina con una competencia específica en esta área actualiza, maneja sistemáticamente esta información, ¿no? Entonces, y puede incluso ser de acceso para efectos de contar con ella. Pero hay escenarios, probablemente algunos estudios, donde el área que están enfocando sea limitado, ¿no? O sea, puede que tenga, digamos, algunas limitaciones. Entonces, todos esos aspectos van a incidir en el tamaño de la muestra. Cuando hablamos del tamaño de la muestra, nos estamos refiriendo a cuántos sujetos se necesitan medir o entrevistar, ¿no? El tamaño de la muestra depende del objetivo del estudio. Bueno, eso ya lo tenemos bien claro, ¿no? Existe una relación directamente proporcional entre el tamaño de la muestra y la varianza. Bueno, ese es un elemento también que en el plano estadístico ya lo conocemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una población con una variabilidad en términos de la variable o en la información específica de interés, entonces, a mayor tamaño de muestra, bueno, a mayor varianza, mayor tamaño de muestra, ¿no? Porque justamente ese es el elemento que definitivamente pretendemos controlar. Entonces, ese es un poco el procedimiento para el tamaño de la muestra. Y el otro escenario, bueno, pues para respaldar nuestra muestra,
para efectos de respaldar nuestros resultados, nosotros vamos a ir esgrimiendo esta información, ¿no? Del nivel de precisión con el que hemos encontrado nuestro tamaño de muestra, ¿no? La relación entre el tamaño de la muestra y la precisión es que cuando el tamaño de la muestra se incrementa, la precisión también aumenta. Bueno, eso es en cualquier escenario estadístico, ¿no? Porque uno de los aspectos que en la experimentación pretendemos controlar es la interferencia de los factores externos. Entonces, cuando uno plantea un experimento, y sobre todo en experimentos en las áreas, por ejemplo, tal vez más exigentes, como es el área clínica, donde prácticamente un anestesiólogo no se puede equivocar, porque ahí de por medio está la vida del paciente. Entonces, en esos elementos, definitivamente hay pues un nivel de error prácticamente nulo, ¿no? Entonces, son elementos que definitivamente tienen que ser bien considerados dependiendo del tipo de investigación que estamos conduciendo. El nivel de precisión implica que nosotros vamos a, obviamente, hacer probablemente más onerosos los costos en términos del manejo de nuestros datos por el sistema mismo de recopilación, etcétera, pero vamos a ganar en la calidad de la información, ¿no? Pero hay un momento en que tenemos que balancear, ¿no? La situación de lo posible. Entonces, ese es un aspecto que lo tenemos que prácticamente también estimar, ¿no? El nivel de precisión con el que nosotros vamos a formular nuestras conclusiones. Eso va en estricta correspondencia con el nivel de confianza. Nosotros vamos a señalar que nuestra muestra nos da un nivel de confiabilidad, por ejemplo, del 95, del 99 o del 99.9%. Entonces, esos criterios van a ir justamente relacionados a esta situación, ¿no? De contar, digamos, con los criterios estadísticos en términos de nuestra muestra. Ahora, este escenario no es tampoco sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos involucrados en un área, nuestra investigación tiene una pertenencia a un sector donde probablemente no hay un sector público ni un sector privado donde uno pueda acceder a la información de la variabilidad de los sujetos, por ejemplo, que van a ser incorporados en nuestro estudio, o probablemente no hay un experimento, digamos, en términos de antecedentes para efectos de tomar alguna referencia. Entonces, en esos casos hay necesidad de plantearse una muestra piloto, ¿no? Eso es factible, eso es permitido y uno cuando no tiene información sobre la población o cuando no tiene información sobre el grado de variabilidad en términos de la variable de respuesta que estamos pretendiendo, entonces no es que se trunca nuestro proceso de muestreo, sino tenemos que adoptar una metodología alternativa y es plantear, estructurar una muestra piloto, ¿no? Entonces, una muestra piloto permite, en todo caso, salvar, ¿no? Sortear esa dificultad de vacío de información y la muestra piloto tiene que ser, obviamente, en función al escenario del experimento y al escenario de contemplar los sujetos de estudio y se lo plantea también en función a algunos criterios, ¿no? Entonces, ese es el escenario alternativo, cuando no tenemos información estadística referida a las características que estamos pretendiendo en la población que pretendemos estudiar y tampoco contamos con alguna señal de encontrar un nivel de variabilidad en términos de esa población, entonces el alternativo es plantear una muestra piloto, ¿no? Ese procedimiento tiene sus particularidades, tiene su protocolo prácticamente para efectos de los distintos campos del conocimiento, ¿no? Bueno, y llegamos un poco a ver los tipos, ¿no? De muestreo, los métodos de muestreo. Bueno, en el ámbito un poco ya de la clasificación de los tipos de muestreo, tenemos el muestreo probabilístico, ¿no? El muestreo probabilístico básicamente se aplica cuando nosotros contamos con un elemento en la población que tiene una probabilidad conocida, ¿no? De ser incluido en nuestra muestra, ¿no? Bueno, la toma de muestra de este tipo de escenarios es en función también a una metodología específica, ¿no? Mucho tiene que ver
la variabilidad, ¿no? En todo caso, si hay una población con un nivel, con un escenario de uniformidad, entonces básicamente la metodología va a ser aleatoria, ¿no? Si hay la posibilidad de encontrar un escenario de estratificación en esa población a estudiarse, entonces también la metodología, digamos, identifica el muestreo estratificado. Si la situación, por ejemplo, de la variación es de carácter sistemático, entonces también existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que considerar en función a la particularidad de cada pregunta de investigación, ¿no? No olvidemos que esto está relacionado a ese criterio, ¿no? De nuestras preguntas de investigación. Entonces, por el otro lado, también tenemos un muestreo denominado no probabilístico, ¿no? El muestreo no probabilístico consiste, ¿no?, en muestreos que básicamente entran en el terreno eh, cualitativo, ¿no? Donde nosotros apelamos a un muestreo, por ejemplo, de opinión, de conveniencia o intencionados, ¿no? Por ejemplo, con un muestreo de opinión es seleccionar las unidades que el investigador considera representativos, ¿no? Un muestreo de conveniencia en el terreno no probabilístico, digamos, se relaciona con seleccionar con la facilidad de obtener la información, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros probablemente tenemos relación con una población estudiantil, ¿no? Entonces, probablemente si nosotros estamos en un área donde estamos considerando un estudio, por ejemplo, de una alternativa tecnológica o una alternativa en términos de métodos de enseñanza, etcétera, entonces probablemente vamos a apelar, ¿no?, a una situación de una población de estudiantes que tienen relación con nuestra persona. Entonces, en ese caso se da un muestreo, en todo caso, no probabilístico de conveniencia, por esa misma situación de relación con ese grupo humano, ¿no? Entonces, esos elementos, un poco para ser considerados en la parte de muestreo. Repito, dada un poquito también la demanda que exista de ampliar estos conceptos ya en el plano de una demostración, en todo caso numérica, a manera de un ejemplo, entonces lo vamos a desarrollar, ¿no? No hay ninguna dificultad. Entonces, ese es el escenario de nuestra clase. Básicamente, hemos cubierto un capítulo que va a tener muchos vértices en términos de las futuras clases y a manera de corolario siempre va a ser importante recordar, por ejemplo, qué es lo que hasta ahora un poquito ya hemos avanzado y cuáles son las implicancias, ¿no?, de cada uno de estos capítulos, ¿no? Entonces, resumiendo, podríamos indicar que de esta parte del componente metodológico, en todo caso, como dice, ¿no?, su concepción, que es un proceso de investigación, ¿no?, que implica un aspecto analítico, un aspecto crítico de los métodos que vamos a emplear. Entonces se espera, ¿no?, cierto tipo de respuestas, ¿no? Cuando nosotros ya hacemos una lectura, por ejemplo, de un documento científico, nosotros tenemos esa oportunidad de calificar algunas de esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue realizado? ¿No? Si fue controlado, si tenemos esa capacidad de discernir por los indicadores estadísticos, por la situación, por ejemplo, de los criterios de variabilidad o a través de las lecturas, por ejemplo, de indicadores de normalidad, de las funciones, por ejemplo, relacionadas a la distribución o las gráficas del QQ o la situación relacionada, por ejemplo, a mirar, hacer una lectura del coeficiente de determinación, etcétera, tenemos la posibilidad de decir, a ver, ¿cómo ha sido planteado metodológicamente este estudio? Entonces, tenemos una pregunta que puede decir, ¿cómo ha sido real? ¿Cómo ha sido ejecutado este trabajo? Entonces, la respuesta probablemente si visualizamos, si avisoramos todos esos criterios cumplidos, entonces diremos que, bueno, ha sido muy exacto, ¿no? Ha sido preciso, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿cómo ha llegado a estos resultados? ¿Cómo fue realizado? Eh, ¿Cómo fue el procedimiento? Entonces, o cómo llegó a estos
estos datos. Entonces, ahí estaríamos un poco respondiendo a qué procedimientos ha seguido, ¿no? Para llegar, digamos, al producto en términos de la expresión de los datos. No es como cuando hemos dicho, ¿no? Una receta. Entonces, el producto lo podemos visualizar ya en el acabado, ¿no? Si es un estudio social, entonces tendremos la oportunidad de ver en este capítulo, por ejemplo, con quiénes, ¿no? Con quiénes se ha hecho. Entonces ahí quienes participaron del estudio va a ser pues fundamental, ¿no? ¿Qué instrumentos fueron utilizados, ¿no? ¿Qué métodos fueron utilizados? ¿Qué tipo de datos fueron obtenidos, ¿no? Entonces una serie de elementos que probablemente nos van a permitir tener una percepción, una especie de concepto sobre cómo se ha llevado a cabo este estudio, y eso depende del componente metodológico, ¿no? O sea, si la metodología es precisa en los detalles, ¿no? Entonces vamos a poder alcanzar al lector con estos criterios que probablemente van a ser pues un escenario para efectos de encantar, ¿no? A los investigadores, y la respuesta que probablemente obtenga este documento va a ser pues el número de citas que va a ir obteniendo, ¿no? Porque una cosa es verdad, ¿no? Cuando uno tiene, digamos, la posibilidad de alcanzar la excelencia en una publicación, entonces eso se manifiesta con, bueno, obviamente con algunas situaciones de ascensos o situaciones expectables en términos de proyectos, de, digamos, acceder a fuentes de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, veámoslo por ese lado, en términos, obviamente, de las características que tiene que cumplir un documento en su componente del capítulo 3, para efectos, obviamente, de darle certeza a ese elemento del cómo es que vamos a realizar nuestro experimento. Bueno, colegas, yo tengo eso para la clase de hoy. Entonces, a continuación pasaríamos un poco a ver si ustedes pueden hacer algunos comentarios. Yo sé que muchos de ustedes tienen tal vez experiencia en algunos aspectos, pero muy fortalecida, y sería conveniente también que puedan ampliarlo, ¿no? Y también si hay algunas consultas que probablemente podamos atenderlas. Buenas noches, doctor. Tengo una Buenas noches. consulta. Buenas noches. Mi consulta es sobre el tema de las preguntas de investigación. Al tratarse, por ejemplo, de una investigación con un componente cualitativo y un componente cuantitativo, estas preguntas de investigación también tienen que tener esos dos componentes, y asimismo las metodologías que se van a plantear también tendrían que tener esos dos componentes. Sí, ese es el elemento que hemos estado mencionando, ¿no? Bueno, nuestro problema de investigación puede conducirnos al planteamiento, por ejemplo, de preguntas que puedan desembocar en un proceso metodológico cuantitativo. Pero también podemos tener preguntas, digo, problema de investigación que deriva en una pregunta de investigación que nos conduzca, por ejemplo, por su característica, por su situación de, digamos, de verificación a través de la metodología, de todo el proceso de experimentación, al ámbito cualitativo, ¿no? Entonces, lo que es importante de destacar y de que tengamos en consideración es que cada pregunta desemboca, obviamente, en su hipótesis, en su objetivo, y eso en una descripción del proceso metodológico. Entonces, metodológicamente nosotros tenemos que considerar aquellas etapas, aquellos procedimientos, aquellos instrumentos, aquellos procesos de muestreo, aquellos procesos de análisis, etcétera, que nos van a conducir a
generarle la respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, si consideramos que ese es un proceso prácticamente ligado, hilvanado en términos del planteamiento de cada pregunta de investigación, sí, la respuesta es correcta, ¿no? Que sí vamos a tener que considerar, obviamente, por el tipo de información que requiere, la metodología correspondiente. Y doctor, una consulta más. Adelante. Respecto de la muestra, bueno, en el caso de mi investigación, ¿no? Que trataba acerca de, bueno, de la seguridad, ¿no? De los trabajadores mineros bueno, en las mineras subterráneas. Eh, en el caso de mi muestra, tendría que tomar, por ejemplo, mineras de Bolivia, de Latinoamérica o de todo el mundo. A ver, ahí es donde usted tiene que hacer un análisis a qué población quieres realizar la inferencia, ¿no? Por eso es importante ahí tener contextualizado. Por ejemplo, nuestro estudio, hemos considerado algunos conceptos de tiene que tener sus situaciones de delimitación, ¿no? Delimitación implica cuál es el alcance de nuestra inferencia. Entonces, usted, por ejemplo, va, en todo caso, a apelar a una población específica, ¿no? Entonces, usted ya tiene identificado, por ejemplo, una población del centro minero Huanuni, por decir. Entonces, su población es los mineros del centro minero Huanuni. Ahora, usted va a trabajar en cuestión de la mina, ¿no? Entonces, la población de mineros probablemente implica, pues, de obreros que probablemente no todos están en mina, ¿no? Entonces, usted tiene que ir definiendo esa especificidad, ¿no? Entonces, quienes probablemente van a ser más afectados son los de interior mina, por decir algo. Entonces, ese es el escenario de análisis de su muestra. Ahora, si usted quiere hacer una inferencia a los mineros en general, entonces usted tranquilamente puede tomar puede acudir a un proceso de validación de su estudio, ¿no? Entonces, usted con su metodología, con sus datos, perdón, puede generar un modelo y ese modelo usted puede, digamos, identificarlo en términos de los factores incidentes en la construcción del modelo. Y si usted, por ejemplo, quiere hacer una inferencia al centro minero Colquiri, entonces valida el modelo, valida el escenario, entonces puede hacer una inferencia, por ejemplo, nacional, ¿no? Si es que ese es el propósito, pero mucho depende ya del nivel de inferencia que usted pretende inicialmente emplear en su trabajo, ¿no? Entonces, ese es el escenario que lo tiene que tener definido. Colegas, entonces, bueno, trataremos un poquito de aprovechar el tiempo. Yo sé que hay todavía algunos que probablemente están con esa situación de todavía de necesitar alguna situación de revisar sus elementos de problema y pregunta. Entonces, aprovecharíamos el resto de la clase para efectos también de ver, por ejemplo, su avance, ¿no? Si lo tienen, digamos, a la mano, por favor, podríamos empezar con esa tarea hasta ya un poquito llegar a la conclusión de nuestra clase y, bueno, pues y hacer un poquito de aprovechamiento del tiempo, ¿no? Entonces, adelante, colegas. ¿Va a llamar lista, doctor? Sí, cuando ya estemos acercándonos al epílogo, vamos a llamar la lista. Hay una situación que también quería aprovechar de comentarles, es que hemos quedado, ¿no?
el día de ayer, de que las tareas pendientes en términos, obviamente, por los argumentos que ustedes han planteado, entonces es para el domingo, ¿no? Sin embargo, yo también un poquito me ofrezco a contribuir en términos de algunos vacíos que puede existir para efectos de tener, digamos, cumplidas estas obligaciones. Entonces, por favor, con la mayor libertad, por favor, convóquenme para ver si también podemos un poco apoyarlos, ¿no? Entonces, es hasta el domingo, al final del día, la entrega de los trabajos de esta semana. Por favor, vayan previendo, ¿no? Y la siguiente semana vamos a tener el control ya prácticamente de la integridad del documento, ¿no? Entonces, va a ser conveniente si alguno de los colegas tiene la posibilidad de invitar a su tribunal o a su asesor para efectos también de ese cronograma de defensas, para esas defensas, en base a un cronograma que vamos a diseñar, si puede intervenir sería genial, ¿no? Para un poco también nos respaldar, opinar sobre el documento. Entonces, si no cuenta con ello, por lo menos vamos a tener un participante del curso que va a hacer también, digamos, la parte de la crítica y en lo posible tratar, ¿no? De identificar por lo menos algunos aspectos metodológicos, ¿no? Si no van a ser, digamos, del nivel de especialidad que requiere, por lo menos los metodológicos. Entonces, eso un poquito para efectos de la siguiente semana. Eso, colegas, y por el resto del tiempo vamos a entonces ir convocando a los colegas que probablemente no han intervenido hasta ahora y puedan compartirnos, ¿no? Y socializar sus productos para efectos también de, por lo menos, tener, ¿no? Una situación de dar algunas sugerencias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Le habla Jorge Emilio Mamani Huanca. Adelante. Lo he enviado, doctor, ¿no? A la plataforma he subido los 2 trabajos que nos he indicado. Y precisamente, doctor, ¿no? Tengo 3 trabajos, bueno, tengo 3 planteamientos de problema. No sé si ahorita puedo compartir, doctor, para que me ayude también, doctor. Sí, por favor, y por favor, el resto del curso, por favor, si puede intervenir con una opinión, con una mirada también de crítica constructiva para efectos también de fortalecer esta parte. Entonces, adelante. Ya, muy bien, doctor. Bueno, primeramente, bueno, mi profesión es médico veterinario, ¿no? Soy médico veterinario, eh, en la cual, doctor, yo he realizado eh, la tesis de pregrado en fauna silvestre, ¿no? He identificado parásitos. De la misma manera, en la tesis de la maestría, de la misma manera es realizado en lo que es fauna silvestre. Es algo que me gusta, ¿no, doctor? Lo que es la parte de investigación en fauna silvestre, en peces silvestres, ¿no? Y este es uno de mi planteamiento de problema, ¿no, doctor? La parte de determinación de parásitos gastrointestinales por edad y sexo en venado, ¿no? No sé, doctor, si me pudiera sacar de dudas. Algunos me indican que es un poco básico, ¿no? Y que tendría que profundizarlo, doctor, esa parte. Em, Acá, por ejemplo, es la parte de determinación de parásitos gastrointestinales por edad y sexo en venado, ¿no? Allá en 3 comunidades de la Tesiotacana 2, provincia Balituzale del departamento de La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces, ahí están mis objetivos específicos, ¿no? Que son también bastante importantes. Es la parte de identificar parásitos internos, determinar la caracterización de los huevos de parásitos, evaluar el mapeo parasitológico sobre la presencia de nemátodos, coccidios, éstodos, evaluar el efecto del sexo sobre la presencia de estos parásitos, evaluar el efecto de edad y determinar la carga parasitaria. Bien, doctor, esa es mi formulación, ¿no? De mi objetivo de investigación. Ya. ¿Cuál es, bueno, sus planteamientos de problema no están en el, digamos, en el constructo correcto, digamos, del planteamiento de problema? O sea, tiene que ser en función,
obviamente de ir desencadenándose, ¿no? Y sería bueno que usted, por ejemplo, nos señale cuál es el problema en términos, obviamente, de la implicancia que tiene la presencia de parásitos gastrointestinales, ¿no? Y qué implicancias tiene en términos, por ejemplo, de el escenario, digamos, recurso zoogenético per se, o tiene una implicancia, por ejemplo, a la alimentación, tiene una implicancia en términos de afectación, tasas de mortalidad, o cuál es el problema de investigación. Eso tiene que quedar planteado como problema de investigación. Y obviamente, cuál es su nivel, por ejemplo, de incidencia en el terreno ya de la vida real. ¿Cuál es el escenario, por ejemplo, de aporte al conocimiento, si es que no es una investigación en el terreno aplicado? Está bien, doctor. Bueno, este trabajo, como otros trabajos también que he realizado, similar a este sobre chancho tropero, roedores como Hochi colorado, Hochi pintado, la peta de tierra, han sido las primeras investigaciones realizadas acá en la Universidad Pública del Alto. Entonces, por eso que me está llevando también a continuar con este tipo de investigaciones. Principalmente uno de los problemas de investigación es la parte de la implicancia en salud pública, ya que la gente de la Amazonía boliviana consume la carne de monte sin ningún problema, ¿no? Lo llaman caza de subsistencia, ¿no? No es así como caza por deporte u otras características que no están normadas por ley, ¿no? Entonces, la caza de subsistencia está totalmente eh, avalada, ¿no? Y pueden cazar los comunarios de allá y consumir la carne de monte. Entonces, en las primeras investigaciones que he realizado sobre la parte de investigación, de identificación de parásitos en chancho tropero y otros animales, he encontrado muchos parásitos que son de implicancia zoonótica, ¿no? Entonces vi que los comunarios de la tesiotacana de allá, de tierras comunitarias de origen, se alimentan con esta carne, ¿no? Con esta proteína, pero ellos no velan la parte de la salud pública y en el momento de manipular el alimento, pues ni siquiera llegan a lavarse las manos, ¿no? Y todos esos aspectos. Y he visto en personas que, por ejemplo, tenían ascariasis, ¿no? Es una enfermedad parasitaria muy común allá, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Ese es un problema que yo le he visto desde mi punto de vista con implicancia en salud pública Ah, y otro perfecto. también eh, con la parte de implementar estos estudios, ya que son bastante nuevos en nuestra temática de lo que es fauna silvestre, ya que la mayoría de los investigadores son de otros países, ¿no? Que vienen acá a realizar este tipo de investigaciones. Entonces, Ya, eso era mi problema de investigación, doctor. ya. Pero ahora, una rápida googleada, ya existe avances significativos en esto, Sí, ¿no? Hay ya, que hacer la sí. verificación porque ahorita yo estoy accediendo y tengo varios documentos en esa misma línea. mm, Sí, doctor. Pero acá en lo En que es Perú están el esas Parque publicaciones. Nacional, en Perú hay bastante investigación, en Sí. Brasil también, Ajá. pero acá en Bolivia no hay muchas investigaciones, doctor. Ya, pero bueno, ese es el escenario que tiene que descartar, ¿no? Porque probablemente es desde el ámbito que usted lo plantea, del ámbito, por ejemplo, salud, eh, totalmente justificable y me parece, digamos, sólido, ¿no? Su respaldo en términos de plantearse como problema de investigación. Ahora, de eso emergen un poco qué tipo de preguntas de investigación, porque es identificar el parásito, me parece que probablemente no es tal vez de la complejidad que uno esperaría, ¿no? En una tesis doctoral. ¿O cuáles son sus preguntas de investigación? ¿O es que este proceso implica procedimientos que definitivamente tienen, digamos, el nivel de complejidad para efectos de constituirse una alternativa potable para una tesis doctoral? Sí, doctor, eso precisamente ha sido uno de los factores en lo cual un poco me he ido desanimando también, porque he consultado con el ingeniero Flavio Melo, no, doctor lo debe conocer. Entonces,
como nos indicó que ya deberíamos de estar buscando un asesor, entonces le comenté a él, ¿no? Acerca de este trabajo de investigación y me dijo que está bastante bueno, pero lo mismo como usted me indicó, ¿no? Es un poco básico, me dijo, como una tesis de maestría ya, pero la parte de una tesis doctoral habría que pulirlo un poco más. Es así, ¿no, doctor? Sí, entonces esa sería la sugerencia, ¿no? De ver, por ejemplo, ya plantear los problemas, digo, las preguntas de investigación ya específicas para verificar si realmente existe también el criterio de la complejidad, ¿no? No la complejidad en términos económicos, ni en términos, obviamente, de aporte a la ciencia, ¿no? Esa complejidad, esa exquisitez que tendría que tener también una propuesta en este nivel de formación. Ya, doctor. Sí, doctor, ya muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, este es uno de mis temas, ¿no? Para la investigación. Tengo uno más, doctor. Lo puedo mostrar, doctor. Solamente es el título. Ya. Este es el uno, ¿no? Que es el efecto del uso de levadura de cerveza en la ganancia de peso en cuyes, ¿no? Quería hacerlo allá en el Centro Experimental de Caitaca. En la línea de investigación de nutrición animal ya es este aspecto, doctor. Ya. Igual, ¿no? Lo planteemos las preguntas para ver la profundidad en la que usted está queriendo realizar, por ejemplo, el control, ¿no? Si era simplemente causa-efecto o es algún factor que probablemente tiene que ver con determinadas vías metabólicas que hacen la diferencia y le ponen, digamos, el nivel en términos de ciencia que tenemos que desarrollar a este nivel, ¿no? Ya, está bien, doctor. Y entonces me voy a formular las preguntas, doctor, y lo voy a reenviar, doctor. Ok, listo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Vamos a continuar con esta tarea, colegas, pero dada la hora, entonces voy a proceder con el control de la lista para dejar un poco en disposición de su tiempo a los colegas que también tienen alguna planificación posterior a esta hora. Entonces, por favor, me van apoyando con la lista. Entonces, Aguirre. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Presente. Gracias. Alarcón. Alarcón. Apasa. Bueno, Apasa, Ana. presente, doctor. Ana María Pasa, presente. Okay. Apasa, Doris. Marco Alarcón, presente, doctor, lo va a disculpar. Sí, está con... Apasa, Doris. Bustillo, Willy. Presente, doctor. Canedo, Antonio. Presente, Hola, hola. doctor. Canedo, presente. Pino, Willy. Pino, Willy. Presente, doctor. Rolando. Presente, doctor. Ok. Omar. Presente, doctor, presente. Ok. Cruz, Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cusi, Miguel Ángel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Estrada, Víctor. Buenas noches, doctor. Estrada, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eulate, Wally. Gómez, Silvia. Presente, doctor. Ok. Goizueta, René. Presente, doctor. Semido Goizueta, presente. Ok, gracias. Guaki, Hugo. Gutiérrez, Álvaro. Presente, doctor. Ok, gracias. Herrera, Enrique. Presente, doctor. Guaita, Vicente. Guaita, Loida. Presente, doctor. Presente, doctor Guaitaloida. Julia, Choquehuanca. Presente, doctor. Ok, gracias. Llanos, Maritza.
Llanos Marita. Mamani Luis. Presente, doctor. Mamani Pedro. Presente, doctor. Okay. Mamani Zoli. Presente, doctor. Maita Félix. Presente, doctor. Miranda Jenny. Presente, doctor. Pedraza Vicente. Presente, doctor. Poma Teddy. Queso Constantino. Queso Constantino. Quispe Hugo. Presente, doctor. Alexander. Presente, doctor. Ziquelme Cristóbal. Presente, doctor. Rojas. Jesús. Presente. Singa Saúl. Presente, doctor. Tintaya Guzmán. Presente, doctor. Tintaya. Sí, presente, doctor. Ok. Pitirico Virginia. Titirico Virginia. Torres Franz. Presente, mi estimado doctor. Ok, gracias. Vargas Max. Ok. Vázquez Rafael. Presente, presente. Vilca Leoncio. Presente, doctor. Ok. Y Irigoyen Talía. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Jorge Mamani. Presente, doctor. Ok. Gracias, colegas. Gracias. Entonces, pueden disponer de su tiempo. Voy a invitar a los colegas que todavía no han compartido sus propuestas a que lo puedan hacer. Vamos a todavía permanecer algún tiempo más. Entonces, por favor, si todavía no han compartido, por favor, lo hagamos. Gracias. Que tengan buenas noches. Doctor. Aló, doctor. Sí, aló, adelante. Se me cortó la línea. No me llamó, doctor. ¿Qué nombre es? Constantino Queso. Ok. Ya, le corregí. Sí, pues sí. Listo. Buenas noches, doctor. Va a disculpar, es que mi señal está baja. No se preocupe. Virginia Quitirico Cesano, por favor, presente. Está bien, ya lo he corregido. Muchas gracias, doctor. Nada.
¿Alguien está ya con la posibilidad de compartir sus propuestas? Sí, doctor Marza, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Adelante. Le habla Miguel Cusi. ¿Cómo está, Miguel? Después puede estar yo también, doctor. Ok. Omar Choque. Ok. Ya, doctor. Muy bien, yo hice mi tesis de maestría en la Tomás Frías. Ya. Y he trabajado con costos de producción. Costos de producción es creo que el área con el que más he trabajado. Y estoy ahí planteando ahora para la tesis doctoral. He hablado con la doctora Carmen del Castillo, que le conoce muy bien a usted, y usted no sé si lo conocerá. Ella, sí, ella me está asesorando al respecto. Entonces yo le propuse el tema, más o menos es la idea, ¿no? Y quiero hacer una comparación de métodos de costos de producción. Son tres métodos, el direct costing, el full costing y el método CIMIT para el cálculo de costos de producción agropecuarios, para lo cual he planteado el problema. El principal problema que tenemos es que a nivel agropecuario no existe un método que pueda facilitar el cálculo de costos y determinar el precio de venta, para lo cual he planteado las siguientes preguntas. Tengo 4 preguntas planteadas. Primero, es ¿cuántos métodos de cálculo de costos aplicados a la agropecuaria existen? Sería la primera pregunta. La segunda es... ¿No tiene así en escrito que lo puede compartir en pantalla? Sí, sí, lo tengo. A ver. Si me permite compartir. No hay lío. Entonces... Adelante, por favor. Ahí está el... Ya compartí. ¿Se ve la hoja? Sí, sí, se ve. Bien, vuelvo al principio. Este es es lo tentativo, ¿no? Comparación de costos de producción mediante los métodos direct costing, full costing y el método CIMIT. Entonces, el principal problema con el que hemos tropezado o hemos identificado es la determinación de costos a nivel de productor agropecuario. No tienen un método en el cual puedan basarse y calcular su costo y determinar el precio de venta. Para lo cual le planteo las siguientes preguntas. Vamos a agrandar esto. Mucho. Acá está. Entonces, la primera pregunta que he planteado es ¿cuántos métodos de cálculo de costos aplicados a la agropecuaria existen? Sería una de las preguntas. La segunda pregunta sería ¿cuál es el método más adecuado para el cálculo de costos agropecuarios a nivel de producción familiar? La tercera sería ¿qué problemas o deficiencias o dificultades se presentan al momento de realizar el cálculo de costos de producción? Y por último, ¿qué herramientas pueden utilizarse para facilitar el trabajo a nivel de agricultura familiar, ¿no? Entonces, es lo que he trabajado hasta el momento, con los cuales más o menos tengo la idea ya elaborada. El problema con el que he tropezado es cómo voy a evaluar los métodos, o si voy a utilizar un método estadístico, aunque no creo, ¿no? Tal vez un multivariado, aunque no sé si adecuará a este campo específicamente. Es lo que he podido trabajar hasta el momento, doctor. Ya, gracias. A ver, ¿cuál sería un poco la novedad? Porque en términos de costos de producción, por ejemplo, no sé si ha visto la página de CAINCO. Sí. Entonces, tiene, digamos, un entorno muy amigable para efectos, por ejemplo, de costos de producción. ¿Cuál sería la novedad en términos de la propuesta? Bien, es interesante, digamos, ¿no? O sea, la cuestión, por ejemplo, de adicionarle, digamos, el costo de, digamos, el precio de venta. Me parece ese, digamos, el escenario atractivo. Pero si lo vamos a un poco circunscribir al ámbito de la agricultura familiar, probablemente no, tal vez no tenga, digamos, el escenario sólido en términos de la población que realmente requiere, digamos, ¿no? O sea, la agricultura familiar probablemente es más de subsistencia, agricultura, digamos, que probablemente en términos de comercialización no tiene tanto la necesidad de hacerlo, como es la agricultura, digamos, a pequeña escala. De las unidades productivas, digamos, involucradas en alimentos o en rubros de seguridad alimentaria, por ejemplo.
Exacto, sí, lo que yo estoy planteando es realizar la modificación de esta metodología, por ejemplo, del método del die costing. Es una modificación la que estoy planteando que sea de uso fácil para, o de aplicación fácil para el agricultor. El full costing ya es un método más complicado que utiliza ya contabilidad, utiliza el control de materiales y la distribución de costos indirectos de producción. Entonces, quiero llegar a hacer una metodología que sea fácilmente aplicada. Tal vez pueda hacerlo, tal vez con un software, ¿no? Claro. Ya Un sería tal software. vez a través de una aplicación, por ejemplo, para que el agricultor pueda tener acceso a la aplicación y de acuerdo a la temporalidad, por ejemplo, fijar su precio de venta, digamos, ¿no? Eso sería realmente, digamos, expectable, ¿no? Exacto. Y además, a nivel de empresas, a nivel ya de industria, este método ya lo tienen muy trabajado, el full costing. Ya. Entonces, lo tienen trabajado, tienen softwares y, ¿Qué, no software, ¿no? qué variables considera este aparte, bueno, obviamente de lo convencional o clásico que conocemos, el full cost? Bueno, es el control de materiales a través de inventarios con el método de Cardix. Entonces, es el ingreso y salida de materiales a precios de el método FIFO, LIFO y con promedio de costo ponderado. Ya. Ese sería el control de materiales. Y la otra variante sería la parte de sueldos y salarios, ¿no? Que ya tomaría en cuenta toda la parte legal y la parte impositiva. Por otro lado, la distribución de los costos indirectos de producción en el direct costing se hace de forma directa. En cambio, en el full costing tenemos que hacer un método de prorrateo de acuerdo al nivel de producción. Hay diferentes métodos para aplicar este prorrateo. Entonces, tendríamos que aplicarlo uno de forma sencilla a través no estoy pensando en un software grande, sino a través de Excel o podría ser tal vez algo de aplicación, un celular, una app que Claro. sea fácil de utilizar. Ajá, sí. Entonces, ese es el método. Ahora, el método CIMIT es más para investigación, pero sí se puede modificar de acuerdo a lo que es la producción también. Claro, el método CIMIT es un poquito más para efectos de ¿no? De justificar, ¿no? La intervención, porque ahí se consideran otros aspectos, ¿no? El aporte un poco a la cuestión de cuántos acceden al material genético, todo eso, ¿no? Exacto. Y además utiliza todo un procedimiento y es a través de presupuestos que se trabaja con el método CIMIC, ¿no? Y se saca obviamente en un análisis de un diseño experimental, se saca los efectos de dominancia y con lo cual podemos obtener qué tratamiento se puede utilizar y que tiene mejor rendimiento o da más beneficios al agricultor. Sí, incorpora el componente tecnológico también, ¿no? Porque Ajá. eso también podría considerarlo usted, ¿no? Ya en el planteamiento, porque sí tiene que considerar esos elementos que probablemente es lo que también le puede, en todo caso, colocar en un escenario, digamos, no meramente, digamos, con un productor, eh, con un ámbito de agricultura familiar, ¿no? Con limitaciones, sino más bien con una agricultura familiar que tiene acceso, digamos, a la tecnología para efectos, obviamente, de promover, ¿no? La mejora en el sistema. Podría ser a nivel de pymes, podemos trabajar también con estos métodos. Ya, no, me parece, bueno, la iniciativa ya de la idea pega, ¿no? Pero habría que un poquito trabajar en el aspecto de novedad en términos ya de las preguntas de investigación y tal vez plantearlos en una situación un poquito más de complejidad, un poco de novedad, porque ese es el elemento que también va, ¿no? Va, digamos, sustentar, ¿no? La realización. Ok, y también las herramientas, ¿no? Que estén disponibles. Eso tiene que ser de uso libre para que todos puedan acceder. Exacto, sí, sí. Claro, porque eso es lo que va a hacer que se vuelva popular, ¿no? Porque si va a tener un costo y tienes a la mano, por ejemplo, plataformas o páginas que definitivamente como una especie de
¿no? De cálculo en línea, entonces probablemente no pegue, ¿no? No, desde ese lado no va. Sí. Entonces podríamos trabajar a nivel de mediano de agricultura familiar y de mediano productor. Podría Entonces, ser. Bueno, estos, por ejemplo, que, bueno, en términos de financiamiento, ¿lo tiene más o menos, tiene alguna posibilidad de financiamiento? no tengo. O sea, Porque el ahí trabajo, están empujando, ¿no es cierto? Con esta cuestión de los pymes, pero hay mucho énfasis en agricultura urbana, periurbana, ya con alguna situación de, incluso está la cuestión del crédito, etcétera, que están promoviendo, digamos, con bastante, digamos, éxito. ¿Por qué no puede entrar, digamos, como un componente en ese tipo de emprendimientos? Podría ser una posibilidad, ¿no? podría ser. Podemos Mm. hacer, como tenemos tiempo todavía, unos 2 años más para trabajarlo, Ujú. entonces podemos hacer esa solicitud y de algún lado, por favor, podemos conseguir algún financiamiento, ¿no? Eso hay que habría, Sí, ese sí, es sí. relativo. Y eso ayudaría, digamos, a un poquito facilitar su socialización, ¿no? Porque si va a tener ya, digamos, un grupo focal que prácticamente va a estar, digamos, involucrado con actividades probablemente de mejora de su sistema productivo a través de créditos, la asistencia de alguna ONG, fundaciones o incluso, ¿no? Asistencia del sector público, etcétera, puede facilitar, digamos, su adopción, ¿no? Claro, la situación, o sea, todo está abierto en este momento, ¿no? Mm. Estamos abiertos a todas las posibilidades, también vamos a buscar si existe un financiamiento, bienvenido. Podríamos hacer un trabajo incluso más detallado, más minucioso. Sí. Ya. Como idea inicial, en términos un poquito de la situación de asistir a un estrato pero realmente significativo de unidades productivas, me parece interesante, ¿no? Lo que le daría como sugerencia sería un poco trabajar en las preguntas de investigación que impliquen, por ejemplo, una situación de novedad en procedimiento, en términos, obviamente, de utilizar algunas variables que probablemente no se hayan considerado, digamos, en los procesos, en los cálculos de costos de producción, o ver alguna situación, por ejemplo, de novedad, por ejemplo, de enlazar con algunos ¿no? sistemas productivos que vienen siendo promovidos por ONGs, no sé, algo así que creo que podría darle, digamos, el sustento en términos de novedad. Ok, muchas gracias. Vamos a ver esas alternativas. Okay. Bueno, eso sería todo por Ya, mi parte. listo, Muchas gracias. gracias. Listo, doctor. También para compartir mi pantalla. Ya. Entonces, dejo de compartir. Sí. Alguien está. Doctor, ¿me escucha? ¿Ustedes quién? ¿Félix Maita o...? No, Omar Choque. Allá este compañero creo que está... Listo, adelante. Ya, para compartir, ¿no, doctor? Sí. Ya. Listo.